Hola, ¿qué tal, crack? Bienvenido al canal de Design Junior. El día de hoy veremos otro circuito más de la parte de neumática, en este caso otro circuito ahora con cilindro de doble efecto, y el objetivo es que conozcas cómo efectuar la salida y la entrada de un vástago de cilindro de doble efecto mediante una electroválvula de 5-2 vías con una bobina monoestable, como lo vemos aquí, accionada por impulso momentáneo y entrada automática mediante un interruptor de posición que hemos colocado justo aquí. De inicio, lo principal es el reconocimiento de los elementos. Siempre que vayas a diseñar y siempre que vayas, en este caso, a leer diagramas, en este caso neumáticos, vamos a reconocer los elementos. Tenemos un cilindro aquí de doble efecto con su entrada para salir el vástago y la entrada de fluido de aquí para poder contraer. Luego viene un interruptor de posición para entrar. ¿Qué es este? Es únicamente este, S1, es un sensor de posición, un final de carrera. Cuando toca, entonces este final de carrera cierra o abre alguno de sus contactos que tiene asociados a él. Luego tenemos aquí nuestra electroválvula, que es un distribuidor de 5 vías con 2 posiciones, accionamiento por solenoide en este caso y retorno de muelle de la otra posición. Tenemos también, además, en el circuito de control aquí, auxiliándonos un contactor que tenemos aquí, auxiliar, llamado el contactor o el relevador de control K1, cualquiera. Dependiendo del nivel de tensión, vamos a usar o un contactor o un relevador. En este caso tengo un contactor ya que se conecta a 120 voltios. Entonces tengo un contactor que me ayuda como elemento auxiliar. Luego tenemos también, bueno, no hemos dibujado aquí, me faltó dibujar el elemento que es el QF1, que normalmente lo hemos manejado como interruptores automáticos en caso de cortocircuitos. Luego tenemos aquí dos pulsadores que tenemos SB1 y SB2 listos para poder ser accionados. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto en conjunto. Bien, para el funcionamiento, recuerda que lo que tienes que aprender a leer es el diagrama de fuerza, en este caso el diagrama neumático, y después relacionarlo con tu diagrama eléctrico de control que tienes justo aquí. Vamos rápidamente a ver cómo interactúan estos elementos neumáticos. Ya lo hemos visto en un circuito anterior y es muy simple. Tenemos la fuente de aire, la fuente de fluido, las terminales aquí en la electroválvula están bien definidas con 1, que es siempre la terminal de entrada, la fuente como tal. Luego, de este lado, los elementos impares, nombradas las vías 3 y 5 de manera impar, y de aquí las vías 2 y 4. ¿Cómo se encuentra en estado de reposo? Cuando la presión de aire llega por aquí, ¿sí? Se distribuye hacia la vía 4 y entonces tenemos aire entrando al pistón de tal manera que lo mantiene contraído. Esto es la posición de la válvula en el retorno. Esta es la posición inicial. Cuando cambie de posición, gracias al accionamiento de Y1, entonces visualizaremos la posición ahora, este cuadro de aquí, y entonces el fluido entrará por acá y se distribuirá hacia esta vía que es correspondiente a la vía 2. Entonces la presión de aire llegará por aquí y llenará la cámara en este caso del pistón, haciendo que salga el vástago. ¿Sí? Ya que salga, ahí si se mantiene en esa posición, se mantiene en la posición de la izquierda de la electroválvula, entonces sigue el vástago mantenido afuera. Entonces ahí tenemos las dos posiciones como interactúan. Ahora, ¿cómo se acciona nuestro circuito eléctrico con la parte neumática? Esta es la parte interesante. Al accionar momentáneamente el pulsador SB2, que es este, vemos que SB1 está normalmente cerrado, por lo tanto la línea pasa aquí, pero está abierto en toda esta línea. Entonces, al accionar momentáneamente SB2, va a servir como un pulsador de tal manera que va a cerrar su contacto, va a accionar todo esto, vean, se energizaría toda esta parte hasta acá, de línea a neutro, y el contactor, la bobina de contactor K1 se energiza, de tal manera que en ese instante se van a cerrar sus contactos asociados, sus contactos auxiliares. ¿Sí? Dibujando esto, tendríamos todo este lazo aquí cerrado, justo todo eso pasa en un instante, se energiza y se cierran estos, formando el efecto de enclavamiento. ¿Por qué? Porque este es un push button, entonces solamente lo presionas, se energiza, se cierran y cuando dejas de presionarlo, como estos se mantuvieron energizados, se quedan cerrados y entonces la corriente circula por dos caminos, ya no por aquí, pero sí paralelamente aquí y hacia acá. Energizando
siguiendo o manteniendo energizado a la bobina del contactor, la cual sigue manteniendo cerrado a estos dos contactos auxiliares y a su vez permite que la corriente fluya y que energice a 120 voltios la electroválvula. La electroválvula de control Y1 siente la energía, en este caso está alimentado, y entonces se activa Y1 pasando la posición a esta, a la que es activada, donde entonces el vástago tendría que salir. Imaginando aquí que nuestro pistón ya sale, vamos a ponerlo, ¿sí? Se llena aquí de fluido y nuestro pistón sale. Cuando sale, va un momento a llegar a tocar el sensor S1. Y ahí es la clave del funcionamiento del retorno. Si te das cuenta, este circuito funciona de manera automática. Solamente das un toque, el pistón sale y cuando toca el sensor S1 pasa lo siguiente. Su contacto cerrado asociado a S1 entonces pasará a abrirse. Cuando se abra este sensor, ¿sí? Pasará en este caso a abrirse, ahí está. Entonces, ya no hay manera, ya no se puede alimentar de manera directa K1. Por lo tanto, ya no hay corriente en un circuito abierto por aquí. Y entonces K1 regresa, como ya no tiene energía, regresa a su posición natural que es abierto. Y aquí también K1 regresa a su posición normal que es abierto. Y eso hace que ya no fluya corriente tanto a la bobina de contactor ni a la electroválvula. Justo en ese momento, cuando lo toca, ¿sí? Entonces sucede este efecto. ¿Qué pasa? Este se desenergiza, es decir, sale de funcionamiento y el retorno del muelle hace que la válvula retorne a esta posición. Cuando retorna a esa posición, la presión de aire ahora entra por aquí y empieza el recorrido del vástago, en este caso el recorrido de nuestro pistón de retorno hacia la posición inicial. Vamos a borrarlo aquí. Y en esencia la posición inicial será nuevamente así, como se encontraba al inicio. ¿Y qué pasa con el circuito de control? Bueno, este contacto únicamente cuando ya no lo está tocando y cuando empieza el recorrido de regreso, este contacto de aquí regresa a su estado normal. ¿Cuál era su estado normal? Era algo así, un cerrado. Era un interruptor cerrado. Voy a ponerlo con negro para que se identifique. Este de aquí es un interruptor cerrado y si te das cuenta, tu circuito regresa a la forma original. Y otra vez puedes volver, darle un toque al botón SB2 y entonces podrás hacer el funcionamiento del circuito. Ahora, si nos preguntan, ¿para qué función o qué función tiene el botón SB1 que está aquí? Normalmente cerrado, tiene la función de stop o de paro de emergencia para este sistema. Cuando tú lo presionas, pasa de estar normalmente cerrado a normalmente abierto y toda la energía, como se encuentre, en el instante en donde se encuentre, si el sistema se detiene completamente porque deja de fluir corriente a través del circuito derivado. Entonces, esa es la función del botón SB1, que es un stop de paro de emergencia. Y listo, de esta manera es como funciona este circuito de cilindro de doble efecto con retorno automático.